Entonces voy a video. Eso. Y estamos en la resolución, la máxima. Bueno, ahí está. La pregunta es si notan aquí el pizarrón, si está claro o está un poco borroso. Bueno, Sí se ve, profe. ¿se ve? Bueno. Muy bien. De todas maneras, cualquier cosa de que... Porque a veces la cámara se desenfoca y empieza a ser borroso. Me avisan para que así no se pierda eh, siempre la buena imagen. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, aquí voy a... De acuerdo a mí. Tener unas... A ver. A ver si ahí... No, creo que estaba mejor en la otra. Bueno, ahorita voy a volver otra vez. Entonces, correcto. Bueno, por ejemplo, entonces allí voy a tratar de, para ir un poco más pausado, que tengan tiempo para hacer preguntas en el momento en que se van desarrollando los problemas. O creo que ayuda más a que, pues ya, puros clics se va muy rápido y a veces no les da tiempo de ir haciendo sus preguntas, inclusive pueden ir anotando algunos aspectos que no estén escritos, pero que se van diciendo a lo largo del desarrollo del problema, cómo se plantea, y bueno, aquí tenemos la opción de cualquier pregunta, pues podemos modificar, ilustrar, todo lo que ayude a un mejor aprendizaje. Entonces voy a aparecer aquí en el pizarrón. Por ejemplo, aquí observan ya esta figurita. Es un apoyo, un poste que está, digamos, soportando tres fuerzas, como las indicadas ahí. F1, 2, 3. Con las características de lo que dice ahí el enunciado. Dice que las fuerzas concurrentes que actúan sobre el poste producen una fuerza resultante de 0. Ahora, si F2 es igual a un medio de F1, y F1 está a 90 grados de F2. Entonces aquí hay perpendicularidad por el comentario hecho allí. Entonces aquí 90 grados. Bien, ¿qué más tenemos? Determinar la magnitud de F3 requerida para expresar en términos de F1 y del ángulo θ. Entonces dice determinar la magnitud de F3 requerida, así es, y expresada en términos de F1 y del ángulo θ. Muy bien. Entonces ahí tenemos pues un problema que hay que buscarle la manera de que sea lo más sencillo posible. Entonces ahí tenemos ya nuestro dibujo original. Pues habría que ver de qué manera o qué podemos hacer. Lo que podemos hacer es que tenemos aquí originalmente el eje vertical y horizontal, tal como está, así como lo tenemos allá, X y Y. Aquí la estrategia es disminuir incógnitas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Buscar. Entonces, aquí tenemos ya información. Por ejemplo, aquí está F2, que tenemos aquí, y la otra que está aquí, con 90 grados de... Bueno, entonces aquí tenemos la F1, pero podemos hacer lo siguiente. Generar un eje, o sea, girar un eje, que aparezca un eje adicional,
como el que voy a colocar ahorita. Entonces podemos llamarle eje X'. De tal manera que lo que hemos hecho aquí es modificar la fuerza, podemos modificar la fuerza, la que tenemos horizontal, o con una componente, con componentes. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, sabemos que hay, respecto de este ángulo, un ángulo teta, es decir, de acá para acá. Y aquí le colocamos una fuerza, y otra aquí. O sea, es decir, ¿quién está aquí? La que tenemos, la F3. Es decir, aquí podemos, o todos sabemos que corresponde a la F3. Se ha descompuesto en dos componentes. Bueno, pues aquí decíamos que este es el ángulo teta, que está tal como allá se indicó. Entonces aquí sería un ángulo teta. Aquí, por ejemplo, observamos que hay, ¿qué será? 90 grados, porque estas dos lo estamos dejando así, perpendiculares. Esto nos está llevando a un ángulo, que tenemos aquí. Sabemos que de acá para acá hay 90 grados. Entonces aquí habría un ángulo que es teta menos 90 grados. Ese sería el ángulo que tenemos aquí. Muy bien. De tal manera que esta componente, vamos a cambiarlo de color para que se distinga bien. Entonces aquí esta F3 ya es una componente aquí. F3, pero ¿qué ángulo que le corresponde? Le corresponde el coseno de teta menos 90 grados. Esta. Y aquí tenemos también la F3, es parte de la F3, pero es cateto opuesto aquí. Entonces es seno también de teta menos 90 grados. Entonces es una manera de poderlo plantear este problema, buscando de una manera ir más directamente a la solución. Obviamente que aquí, al ser el giro, tiene que ser Y' esta, ¿verdad? Porque es un giro que esto siempre hacen que haya 90 grados. Bueno, ahora sí nos vamos ya a la solución una vez que hemos hecho un planteamiento gráfico que nos va a facilitar llegar a una solución. Entonces aquí hay una componente y esta le podemos llamar positiva, que se apunta a esa dirección, ¿no? O vectores que estén paralelos a esa dirección. Entonces sería sumatoria de fuerzas que están alojadas sobre el eje X'. ¿Sí? Bien, entonces empezamos a ver. ¿Quién está alojado sobre X'? La F3 por el coseno de teta menos 90 grados. ¿Cuál otra? Menos F1. Están alineados. Como estamos en una situación de que dice requerida, expresada en términos, pero dice produce una fuerza resultante. Ajá. Determinar la magnitud de Ft requerida para expresar en términos de F1 y el ángulo teta. Bueno, eso es lo que tenemos allí de consideraciones, de ver qué más de información. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esto, lo hemos igualado pues, a 0 para una condición de equilibrio. De tal manera que ahora, en la otra dirección que tenemos, aquí hay un vector aquí, paralelo a Y' y otra Y'. Podríamos decir entonces que vectores que apunten así, que sean positivos. Y esto sería entonces la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y'.
Y observamos que está F3, pero en este caso es seno θ menos 90 grados. ¿Sí? ¿Y quién otro está colocado aquí a lo largo de... Pues este fue este ahorita y este es el otro. Entonces, como tiene sentido opuesto, pues será menos F2. Bien, y están equilibradas. Le agarramos a cero. Ya está entonces el sistema de ecuaciones y podemos hacer lo siguiente. ¿Cómo ir simplificando esto que hemos planteado? Entonces aquí podemos ver que F1 lo podemos despejar y nos queda como F3, voy a corregir bien esto, coseno de ese ángulo de la resta, de θ menos 90 grados. Y F2 también lo despejamos, está F3, seno de ese ángulo θ menos 90 grados. Entonces ya están despejados. Y entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, va a aparecer esto. Ahorita lo explicamos. La tangente de esa diferencia de θ menos 90 grados. Eso va a ser entonces igual a F2 entre F1. ¿Sí? Es decir, si esta fuera la ecuación 1 y esta la ecuación 2, ¿qué hemos hecho? Dividirlas. Es decir, si aquí está F2, estamos dividiendo, pues, por eso aquí que es seno entre coseno y por eso apareció tangente de esa diferencia. Esta se vuelve la unidad al dividirse, ¿verdad? Y este seno entre coseno, ¿qué pasó? Se volvió tangente. Y aquí sería entonces F2 entre F1. Ahí quedó ya una sustitución. Y luego nos dice ahí la condición. ¿Qué es lo que nos indicaron? Que F2 es igual, F2, que sea igual a un medio de F1. Por ahí está. ¿Qué está? Esta. Es una condición que nos dieron. Quiere decir entonces que la tangente de θ menos 90 grados es igual, allí es donde vamos simplificando. F2 dice, aquí está, un medio de F1, lo hemos sustituido entre F1. ¿Sí? Esto se vuelve la unidad. ¿Qué nos quedó? Un medio. Tangente de θ menos nos quedó igual a un medio. Muy bien, entonces allí podemos empezar aquí ya se simplificó y quiere decir que θ, vamos a ver, entonces aquí tenemos que θ, ya lo podemos nosotros despejar, θ menos, más bien θ menos 90, que es la menos 90 grados. Tangente, en este caso, sería entonces un medio, que eso nos da un ángulo de 26.57 grados. De tal manera que lo que nos interesa es el ángulo θ. Este es igual a 90 grados, que va a sumar los 26.57 grados también. De tal manera que aquí nos resultó un ángulo de 117.5
cerrados, creo. Bueno, vaya, aproximadamente los cerramos. Ya son... Bien. Entonces ya tenemos el ángulo solicitado. ¿Qué nos hace falta? La F3. ¿Sí? F3 entonces es igual a F1 entre, ¿dónde aparece? Entre este coseno de teta menos 90 grados, es decir, F1 está en función pues de F3. Y pudimos hacer esa igualdad, se despeje. Entonces tenemos que F1, ya conocemos el ángulo teta, entonces va a ser igual al coseno de prácticamente es 117, es lo que lo cerramos, menos, en este caso, 90 grados. De tal manera que entonces F3, eso nos da un factor, F3 es igual a 1.12 de F1. ¿Qué es lo que nos estaban preguntando? Entonces vean cómo el hacer este tipo de giro, eso es lo importante, lo que nos aporta un problema resuelto de esta manera. En que podemos hacer giros, obviamente que no estamos modificando ningún ángulo o direcciones, sino que este vector lo repartimos una componente a lo largo del eje X' y la otra componente a lo largo de F2. Por eso pudimos crear estas dos ecuaciones al hacer ese tipo de planteamiento, ¿verdad? Pues es un camino, ya ven que hay que buscarle y a lo mejor, pues ahora sí, tal como está, lo empezamos a plantear y nos vamos pues en una situación algebraica. Pero sin duda eso nos va a llevar mucho más trabajo, a veces se hace complejo. Mientras que si tenemos usamos transformamos en este caso, o hay la posibilidad de girar los giros, se hacen siempre y cuando no nos modifiquen en este caso, las cantidades que hay de fuerza en cada dirección. Entonces, eso quería compartir con ustedes para que veamos cómo es posible resolver problemas, obviamente buscando el modo que estos se simplifiquen, sean más fáciles de... Bueno, ahí les dejo un momentito, ahorita vamos a abordar algún otro problema. Vamos entonces a traer... Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, aquí tenemos uno. Pues es más de apreciación, nada complejo, pero siempre es bueno saber cómo plantear o qué nos puede llevar un proceso de solución según cómo aparezca el problema. Bueno, vamos a ver entonces un siguiente.
Entonces tenemos, por ejemplo, un círculo, un elemento circular, por ejemplo, como un anillo, más o menos aquí tratando de, bueno, esa circular. Luego tenemos entonces alojados respecto al centro, aquí, de ese círculo. Aquí pues están saliendo nuestros ejes, X y Y. Ahí está. Luego de allí sale un resorte. Aquí tenemos el primer resorte, va para allá. Otro que viene hacia acá, hacia acá. Y otro resorte que está actuando aquí. Bueno, ahora tenemos ángulos iguales. Entonces, si lo divido entre 3 ángulos iguales, serían de 120. 120, 120 Por lo tanto, el que falta debe ser de 120 grados para que nos dé los 360. Aquí está entonces FA, FB y FC. Entonces aquí estaría FA, una FB en ese punto y FC hacia arriba. Esta. Ahí están la fuerza que están aplicadas en los 3 resortes. Bueno, ¿qué dice el enunciado? Dice que cada uno de los resortes está sujeto a una fuerza de tensión ¿de cuánto? De 40 newtons cada uno. ¿Qué más tenemos? Expresar estas 3 fuerzas entonces estas 3 fuerzas en de resorte FA, FB y FC, que son los que aparecen allí como vectores cartesianos. Bueno, ¿qué más tenemos? Y encontrar la fuerza resultante. Bien, entonces ahí tenemos pues el dibujo y sin duda pues ya se dieron cuenta que es algo muy sencillo. Entonces tenemos el sistema de referencia para la solución. Está aquí X, Y. Estamos trabajando en el plano. De tal manera que hay una fuerza que está vertical, que es FC, que vale 40 newtons. Hay otra, está aquí a 120 grados, es la FA, que también es de 40 grados, 40 newtons, de acuerdo al dato que nos dieron. Bueno,
Entonces aquí sabemos que hay 120, pero aquí hay 90, entonces aquí le corresponde 30 grados. Y de la misma forma veamos también la otra. Si aquí hay 120, entonces aquí le corresponde 30 grados. Entonces ahí ya tenemos mucho más, o sea, de una manera muy fácil, los ángulos que corresponden o mediante una referencia, que son los ejes coordenados. Bueno, eso me permite entonces plantear, por ejemplo, sumatoria de fuerzas. Bueno, más bien ahorita dice que cada vector lo pasemos a forma vectorial cartesiana. Este es FB igual a 40 newtons de... De tal manera que la FA en forma de vector tiene sus componentes. Entonces aquí sería 40 menos, para empezar. Podemos decir que sus componentes que apunten hacia acá, pues serían, en este caso, mejor al revés. Si fuera así, todo lo que quede así es positivo. Entonces la componente de este vector vemos que apunta hacia la izquierda, entonces es menos. En este caso, pues vamos de una vez a darle datos. 40, pero su proyección sobre el eje X es coseno de 30 grados. Profe, ¿podría mover ¿Perdón? su cámara tantito? Se descompuso. A ver, lo Ah, vamos. ok, ok. Sí. ¿Sí se logra ver o está borroso? No, no es que está borroso, es que se corta. ¿Está borroso? Sí, Sí se bueno. ve, profe, pero No sé, Bueno, yo también lo veo bien, profe. lo ven bien. Sí, es que a veces la intensidad del internet a veces que nos toca. Pero lo voy a tratar de ver si mejora. Pero, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la definición máxima. Espero que no lo mejoró, pero bueno, ahí yo, según ya, ahí, profe, ya. ¿sí mejoró? ¿Se Sí, mantiene? profe. Sí, profe, Bueno, ya lo veo. muy bien. Bueno, aquí sí vuelve a suceder porque sí se desenfoca en la camarita. Bueno, como va siguiendo también el movimiento y eso a veces pues sí, como que lo distorsiona. Bueno, entonces iba precisamente la componente de esta fuerza FA, que es 40, 30 respecto del ángulo que tenemos, es 30 grados, y como es en X, es Y. Siguiente es la que tenemos aquí, FB, pero bueno, FB ya tiene 40 newtons. En este caso va a ser también coseno de 40 grados. Sí, muy bien. Perdón, 30 grados, estoy cambiando ya. Es 40 la magnitud. Muy bien. ¿Qué más? ¿Esta tiene componente en X? No. Quiere decir entonces que están equilibrados esos. De tal manera que podemos decir que el vector FA en forma vectorial cartesiana, vamos a ver si tengo esos datos para no. Bueno, entonces sería menos, tenemos 40 coseno de 30. Eso nos da un valor, ya al operarlos, de menos 36.64 en dirección Y. A ver, sí. Aquí, que... Bueno, es que aquí, una disculpa, jóvenes. Me pasé al otro vector sin estoy hablando del de 40. Ahora sí que... porque estamos haciendo FA y aquí aquí estoy mal, ¿verdad? Corrijo. Así que me distrajo Bueno, entonces estamos haciendo FA en forma vectorial cartesiana. Encontramos su componente horizontal. ¿Cuál falta? La vertical.
Si decimos que hacia abajo, lo que apunte hacia abajo, sea positivo, ¿sí? O bien negativo, vamos a ver. Bueno, podemos decir que sea negativo. Pues, porque si arriba ya quedamos que sea positivo, sería entonces menos su componente, esta, de la otra. Entonces esa es, aquí es donde, aquí estaría. Menos 40, pero seno de 30 grados respecto a J. Ahora sí ya completé FA. Ahora sí. Esto creo que seno de 30 me da 0.5, por lo tanto, esto se ve, es 20 J newtons. Ahora sí, FA ya está en forma vectorial cartesiana, que es lo que nos pidieron. Nos vamos entonces ahora para FB. FB lo necesito en forma de vector. Su componente respecto de X va a ser 40, también coseno de 30 grados. Respecto de Y. Y también sigue siendo hacia abajo su componente, menos 40, pero seno de 30 grados. Respecto de J. De tal manera que también FD es igual al valor que tenemos allá, 40 coseno y 36.64 también. Nada más que aquí, pues es positivo. 36.64. Aquí. 6,4 respecto de I. Y el otro, pues nuevamente 20 J. Están los dos vectores. Ya tenemos este y este. El último, FC. Ese todavía más sencillo está. Entonces, tiene 40 y apunta totalmente de manera vertical hacia arriba. Entonces, este es 40J newtons. Ya están los tres vectores en forma vectorial cartesiana. Y dice luego que se encuentre la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a FA más FB de manera vectorial, obviamente, y FC. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Agrupar. Entonces, el primero que tenemos es menos 36.64. El otro, menos 3.64 respecto de I. Siguiente término, menos 20J. Menos 20J. Y ahí tenemos el primer vector. El FA, ya con sus componentes. Y dice aquí, ahora sumar FB. FB va a ser, está 36.64 respecto de I. Y menos 20 respecto de J. Más el último. Es más, aquí lo voy a poner. Ya el enunciado ya está. Más el último vector, FC, que es 40J. Ahí están los tres vectores sustituidos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sumarlos. Entonces, la fuerza resultante que observamos, menos 36.64, con positivo 36.64, este se volvió 0 con este. ¿Sí? Ok. Y luego, menos 20J. Y aquí hay menos 20J. Sería menos 40J. Sumados con 40J, entonces el vector resultante es un vector 0. Entonces esos resortes están
equilibrados dentro de ese disco. Entonces así, muy sencillo, pero sí plantearlo tal como lo hicimos. Pero luego que sí, como es un problemita del plano, se facilita mucho poderlo hacer, inclusive sin necesidad de recurrir al vector cartesiano. Pero siempre usar los vectores cartesianos ayuda mucho para no confundirnos. ¿Por qué? Porque ese me está dando signos. Mientras que un método totalmente escalar, pudiéramos como meter algunos errores por no tener esa ayuda del vector cartesiano. Entonces ahí concluye este ejercicio, creo que muy sencillo. Aquí lo que estoy tratando es de que tengamos un dominio mayor de cómo plantear y llegar a soluciones pues, correctas. Bueno, pero estaba bastante sencillo, pero bueno, de todas maneras sirve de respaldo para lo que ustedes van a ir resolviendo a lo largo de las tareas y de algún examen o exámenes que vamos a ir aplicando. Bueno, pasemos a otro. Bueno, entonces aquí tenemos pues un elemento, un soporte, más o menos aquí bien. Así. Bueno, y ahí va, más o menos así. Y está. Ahora pues se aplican unas cargas o fuerzas, como las que voy a poner. Entonces, en primer lugar tenemos nuestras referencias, como es X y Y. Luego, aquí sale un vector fuerza que se llama F3. F3. Aquí un vector F2 a lo largo de X. F2. Y luego un vector F1. F1. Vamos a distinguirlo, el eje que voy a poner con otro color. Entonces aquí viene pues un eje, se sigue y pasa aquí. Un eje X'. ¿Está? Y ángulos, aquí hay un ángulo que es teta, de aquí. Y aquí hay un ángulo de 30 grados. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos ya el dibujo. Bueno, entonces el enunciado. Expresar cada una de las tres fuerzas que actúan sobre la ménsula. Sobre una ménsula. En forma vectorial cartesiana.
Ahí está, aquí dice cartesiana, por si no lo distinguen bien. Y bien, determinar la magnitud y dirección. Y dirección θ de F1. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, nos dicen que está señalado, pero dicen que es θ, no es en cuánto. Y aquí pasa la fuerza F1. Vamos a ver qué datos tenemos. De modo que la fuerza resultante Fr entonces Fr, que es nuestra fuerza resultante, a ver, ahí está. Este dirige a lo largo del eje X positivo. Es eje X prima, positivo. Ahí está. De la ménsula. Y dice que Fr es igual a 500 newtons. Considerar F2 200 newtons. Y F3 100. 100 newtons. Bueno, este es 3. Está. Entonces está el enunciado y pues buscarle solución a esto que nos acaban de plantear. Creo que de la misma figura podemos aquí pues ir sacando información. Entonces lo podemos hacer directamente. F2, ¿dónde está? Aquí. Solución entonces. Tenemos que F2 está alojado sobre el eje X. ¿Y cuánto vale? Nos dijeron que vale 200, en este caso es I newtons. Bueno, ¿qué hice? Vale 200, se aloja sobre el eje X y apunta hacia la parte positiva, que convenido que lo que esté que apunte a la derecha sea positivo. Aprovechamos que también la F3 está en una sola dirección, entonces igual F3 en forma vectorial cartesiana. Y nos dijeron que vale 100, pero apunta hacia abajo, menos 100 J newtons, unidad de fuerza. Ahí están los dos. Pero F1, ¿sí? En forma de vector, F1 lo necesito. Entonces es igual a la magnitud de F1, ¿sí? Pero lo voy a proyectar sobre el eje X. Entonces, esta F1 lo proyecto para acá y sería coseno de θ i. Como va hacia la derecha, pues le dimos el signo positivo. Luego, vemos que su componente vertical va hacia arriba. Entonces, le asignamos el signo más.
F1, pero ahora es seno de ese ángulo teta y paralelo al eje, al eje Y. Bueno, entonces ahí tenemos ya F1, F2 y F3. Fuerza resultante. ¿Tenemos información? Sí. Entonces, esto es igual a la magnitud de la fuerza resultante. Lo vamos a poner así. FR coseno de 30, de 30 grados. Coseno, coseno sí, de 30. Porque esto es lo que nos dijeron. Por acá está, FR, que pase aquí. Al pasar aquí, quiere decir que hay 30 grados. De ahí está saliendo esa información. Eso sería respecto de I. Como apunta hacia arriba también aquí respecto de Y, entonces sería la magnitud de FR, seno de teta, J. Son las dos componentes de ese vector cartesiano. Entonces esto lo podemos ya de una vez ir simplificando un poco. Entonces aquí tenemos que el coseno de 30 grados, que es 0.866 por la magnitud que tenga FR, eso es respecto de I. Y el seno de teta, bueno, aquí es donde me faltó ponerle de una vez seno de 30 grados. Aquí está. Así, mejor. Muy bien. Eso nos produce entonces un valor de 0.5 fuerza resultante, pero respecto de J, newtons. Como FR, nos dijeron que FR sea igual a 500 newtons. Entonces, lo sustituimos allá, y la fuerza resultante en forma vectorial, al ponerle aquí que vale 500, y aquí que vale 500, entonces ya tenemos los valores de FR. Entonces, 433 en I, lo que resultó, y más 250 J, newtons. Y ya tenemos toda la información. Bueno, es aquí entonces no conocemos F1 ni el ángulo. Ese es digamos, lo importante de este problema. Entonces recurrimos a lo siguiente, nos vamos en componentes a lo largo de las dos direcciones. ¿Sí? Y entonces, si nos vamos sumando, por ejemplo, aquí tenemos I, donde aparece I, aquí, otra vez. La resultante, ¿cuál otra? No. ¿Tenemos otra? No, aquí es donde está precisamente. Bueno, entonces revisamos. Tomamos aquí todo lo que está en respecto de I. Tenemos entonces 200. Y aquí tenemos F1 sería positivo. F1 coseno del ángulo teta. Aquí está. Pues ya tomamos también. Bien, ¿y qué tenemos más? Eso va a ser igual a la componente de, como esto, me van a producir estos tres vectores, perdón, F1, 2 y 3, me van a van a provocar la fuerza resultante. Entonces quiere decir que va a ser igual a 433
en la dirección Y. Entonces están tomadas todo lo que es Y, de aquí, y de aquí, y de aquí. ¿Por qué lo igualamos? Porque esta es igual, como dice aquí, fuerza resultante, cuyo como valor ya lo conocemos. ¿Sí? Bueno, esto podríamos decir que esta es la ecuación 1. Nos vamos en la otra dirección, donde exista J. Bueno, aquí hay J. Entonces es menos 100 en dirección J. Más, ¿quién otro tiene? Vamos a ponerlo más adelante. Entonces tenemos que el primero es menos 100, como le había puesto. Y más F1, pero seno del ángulo θ. Aquí está. Ya tomamos en cuenta F1. Eso entonces va a ser igualado a la componente en J de la resultante. Esto debe ser igual a 250. Y esto nos produjo lo que podríamos llamar la ecuación 2. Ya está planteada entonces. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Dividir, ¿sí? 2, la ecuación 2, entre ecuación 1. ¿Sí? Buscando pues que esto se simplifique. Entonces aquí, si yo divido menos 100 entre 200, me da 0.5. F1, seno de teta, entre F1 coseno de teta, ¿qué me va a dar? Tangente. Entonces eso es igual a tangente de teta. ¿Sí? Esto. F1 entre F1 es 1. Seno entre coseno es tangente. Y hacemos también la división aquí. 250 entre 433 nos da un decimal que es 0.577. Ya se simplifica. ¿Qué nos interesa? Tangente de teta, hay que despejarlo. Este se va a la derecha. Al irse a la derecha se suma con este y nos da 1.077. De tal manera que el ángulo buscado es de tangente inverso de ese factor que tenemos allí, 1.077. Y eso nos produce entonces un ángulo de 47.12 grados. Bueno, entonces una vez que ya tenemos el ángulo, pues ya podemos encontrar la F1. ¿Por dónde está? Aparece la F1. Donde esté sola. Bueno, entonces aquí está. Ya está aquí. Esto ya es un escalar. Y ya conocemos el ángulo. Entonces, ¿en qué consiste? En ya hacer esa pequeña operación. Entonces, de aquí de 1, por ejemplo, entonces sería F1 coseno de teta. Va a ser igual a 433 menos los 200 que tenemos aquí. ¿Sí? De tal manera que F1 va a ser igual, bueno, ahorita no tengo aquí calculadora, menos 200 coseno de, en este caso de teta, pero ya conozco teta. Entonces F1 va a ser igual a 433 menos 200 coseno de este ángulo de 47.12 grados. Y eso ya me produce el valor de F1 que no se conocía.
Entonces es una manera de haberlo, de resolverlo pues, sin gran dificultad. Bien, quería entonces el día de hoy, a ver, creo que, bueno, entonces estamos en el pizarrón todavía. Entonces ahorita vamos a hacer una especie como una especie de recordatorio, ir refrescando algunas ideas y espero que lo que ya llevábamos de lo que es vector de fuerza, vector cartesiano, luego vimos vector de fuerza, cartesiano también, y hasta donde recuerdo, creo que hicimos un ejercicio de un mástil, por ejemplo, que precisamente era trabajar esto, pero en el espacio, donde allí no nos queda otra más que trabajar con vectores cartesianos. Aquí era pues algunas estrategias que es bueno dominarlas para cualquier problema que se les presente y no tengan ninguna dificultad para, ahora sí que, vamos a ver si está la... Bueno. Entonces vamos a continuar, pues por el día de hoy quería compartir con ustedes esta reunión, refrescar un poquito. Espero mañana, si ya vieron, por ejemplo, ya entraron a la plataforma, ya vieron, por ejemplo, del capítulo 1, ha de haber algunas tareas sin fecha. Ya les voy a poner fecha para que vayan entregándolas. Y ahora sí, cada sesión, cada reunión, ir refrescando algunos aspectos que pudieran no estar muy claros. Entonces la idea es que apoyarlos en cualquier duda, hay que hacerlo saber y así ya sabemos qué es lo que realmente necesitan para aclarar cualquier duda y ustedes se sientan más seguros de lo que estamos haciendo, de su aprendizaje. Bueno, si no tienen ningún comentario, alguna duda al respecto, pues voy a concluir el día de hoy. Vamos a detener ya la grabación.